Brian, ¿qué pasó en la Edad Media, profesor? En la Edad Media apareció una nueva clase social. ¿Nada? ¿Cómo se llamó? En la Edad Media, ¿qué clase social que apareció? Muy bien, apareció la burguesía. La burguesía que estaba sometida, ¿no? Era parte del pueblo y no podía subir porque había una orden de Dios, un control ideológico, eclesiástico, religioso que no permitía que el hombre se subiera. Pero la burguesía, dirigentes, decidieron impulsar un movimiento ideológico que enfrenta ese pensamiento religioso. ¿Cómo se llamó? De ilustración. No sé. ¿Cómo se llama ese movimiento ideológico que se enfrenta a la Iglesia Católica? Anda. ¿Cómo se llamó? ¿Con qué empiezo? ¿Cómo se llama, hijito? Sigue borrando, ¿eh? ¿Cómo se llamó? ¡Humanismo! Oye, especial, ¿cómo se llama? Humanismo. El humanismo es el movimiento ideológico que busca darle un sentido racional a la vida del hombre, que se enfrenta al pensamiento religioso, eclesiástico. Y luego del humanismo, la gente humanista decidió ya enfrentarse con armas a la iglesia que produjeron. ¿Cómo se llama ese hecho histórico que se apareció después del humanismo? Gente que, influenciada por el humanismo, decidió enfrentarse en armas a la iglesia. Renacimiento. Renacimiento del caso de guerra. Renacimiento es un movimiento artístico cultural. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Donatello. No, ¿cómo se llama ese enfrentamiento que hubo con la iglesia? Antropocentrismo. Reforma protestante, Lutero, se achoró, luterana, tesis, y provocó una guerra, ¿no? Una guerra, que al final ganaron los protestantes. Bien, entonces, la burguesía ya rompió con el pensamiento eclesiástico. Y la nobleza, o mejor dicho, los feudales también perdieron su poder. Debido a las cruzadas, ¿quién se apoderó de todo el poder? Del poder dejado por la iglesia y del poder dejado por los señores feudales. ¿Quién chapó y agarró todo el poder? Porque antes en la Edad Media existía una poliarquía, gobierno de varios. Allá gobierna un señor feudal, allá otro, allá otro que tiene su castillo, allá otro que tiene otro castillo. Pero ahora todos se van a someter ante una sola persona. ¿Quién agarró todo el poder? ¿Quién? ¿Quién es el poderoso ahora de la edad moderna? Monarca. ¿Él? Monarca. ¿De quién? No sé. ¿Quién tiene todo el poder en la edad moderna? ¿Quién será? ¿El qué? ¿El quién? ¿El cuál? ¿Él? El rey, el muchacho. El rey es el más poderoso de todos. Ya salimos de la poliarquía y nos vamos a una monarquía. ¿Quién va a tener todo el poder? El rey. Un poder absoluto, ¿no? ¿Cómo se llamaban esos reyes? Las monarquías absolutistas, los reyes absolutistas. Un poder total, un poder máximo, ¿no? Bien, ¿así está claro? ¿Sí? ¿Así está claro, chicos? Poder máximo, poder total. ¿Sí? ¿Hablen? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿La burguesía qué cosa quiere? Dinero. El sistema que se vive en ese momento son las monarquías absolutistas, donde el rey tiene todo el poder político, económico y social. ¿Junto con quién? Nobles. ¿Y él? Clero. Y ¿Ya vamos quién está? esclavos. Anda el pueblo. Bueno, acá hay esclavitud. ¿Él?
Pueblo. ¿Y dentro del pueblo quién está? La gente. La Los mujer. campesinos. Y ustedes. No. Sí, campesinos. No, yo pensé que estaba más arriba. Es una sola persona. ¿Quién tiene todo el poder político, social y económico, muchachos, en estas monarquías absolutistas El rey. llamadas los estados modernos? ¿Quién tiene todo el poder? ¿Quién lo controla todo? ¿El rey con quién? Con su nobleza. El rey con sus cortes, ¿no? Porque el rey, ¿no? Cuando se dio cuenta que los señores feudales perdieron su poder y todo eso, el rey los invita a todos. El rey los quiere controlar a todos. Y le dice a todos los señores feudales: tú que estás en ese castillo, tú que vives en ese castillo, vengan conmigo a vivir acá conmigo, en la capital. Vengan, vuélvanse mis cortes. Yo voy a gobernar junto con ustedes. Y la nobleza decidió irse a vivir con el rey. El rey ahí tiene sus cortes, ¿no? Las cortes del rey. Y los invitó a vivir ¿dónde? ¿Dónde vivía el rey? En el en el palacio. Aparecen los palacios modernos. El más importante, el más imponente, el más hermoso, el más bello. ¿Cuál fue? El más conocido también, creo. El palacio de. ¿Cuál es el palacio más famoso? Versalles. Versalles, ¿no? El rey los invita, por ejemplo, a los nobles a vivir en Versalles, en el palacio. ¿Cuántas personas vivían en Versalles? ¿Cuántas personas creen que vivían en Versalles? 100. ¿Menos? ¿Más? ¿Cuántos nobles vivían en Versalles? 20. 20. 10.000 Ah. nobles vivían en Versalles. 10.000 nobles vivían en Versalles. 10.000 personas vivían en el palacio junto con el rey. Era el rey y sus cortes, la nobleza. Obviamente, como era noble el rey. Una curiosidad del Palacio de Versalles es que si tú vas, ¿conoces Versalles? ¿Han ido? Justo la semana pasada está por ahí. Sí, sí, siempre viaja. ¿Qué no hay en Versalles? Luz. No hay Lim- baño. Limpieza. Cuando vayas al Palacio de Versalles, no vas a encontrar baños. Y lo que es un palacio sin baños. 10.000 personas viviendo día a día en un palacio sin baño. ¿Cómo crees que hacía? ¿Puedes saber? A investigarlo. Vas. La cuestión es que ¿Cómo listo? el noble, ¿no? Junto con el rey, la nobleza, junto con el rey, controlan todo. Tienen el poder económico, político y social en el palacio. ¿El rey controla algo? Ah. No. Quiere controlar, quiere tener el poder. Pero no puede porque lo siento. ¿Cómo se llama este sistema? ¿Tiene un nombre esto? A esto se le conoce como el antiguo régimen. El antiguo régimen. Este es el antiguo régimen. ¿Y qué cosa busca la burguesía? Acabar con esto. ¿Qué quiere la burguesía? La burguesía quiere controlarlo todo. Como ahora, ¿quién tiene el poder político? El Congreso. ¿Los políticos? ¿Qué? ¿Quién está detrás de todos ellos? El empresario. ¿Quién puso a Toledo? ¿Quién puso a Ala? ¿Quién puso a Ollanta? ¿Quién puso a PPK? No fue un empresario llamado Odebrecht. Ellos ponen y sacan presidentes. Los empresarios son los más interesados. ¿Quién maneja la economía del país? El empresariado. En el aspecto social, ¿quién tiene el poder? ¿Quién está arriba de las clases sociales? ¿Quién está en la clase alta? ¿Ustedes? No. Tristemente. Yo, el empresariado. Claro, entonces te das cuenta que la burguesía, el empresariado, la burguesía, hoy en día actualmente tiene el poder económico, político y social, pero en esta época no. Acá todavía no. Acá estamos en el antiguo régimen.
Estamos en el antiguo régimen, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguien? ¿Sí? La burguesía quiere romper con esto. ¿Cómo rompió la burguesía con la iglesia? Te lo dije al inicio de clase. Pensamiento ideológico primero, para romper con el pensamiento eclesial. ¿Cómo se llama ese sistema? Ese movimiento ideológico. Humanismo. Si tú quieres romper esto de acá, primero tienes que romper qué cosa. ¿Con qué? Con ideas. ¿Y qué cosa apareció? La ilustración. La ilustración es un momento ideológico. En el antiguo régimen, ¿cómo pensaba la gente? La gente pensaba así, mira, tú podías estar comiendo tu pan recogido de la basura, mientras que al frente estaba el rey comiendo su pan con chicharrón. Y si tú le decías a ese campesino, oh, campesino, pregunta, ¿tú por qué comes pan de la basura y por qué come pan con chicharrón? Ah, es que, bueno, él y yo no somos iguales, no él es el rey, yo soy un simple campesino. Hay nivel. Y ahí se acababa todo. Y ahí se acababa toda la conversación. Pero ahora viene la ilustración. Viene Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot, Adam Smith, que le dicen a ese campesino, oye, ¿tú por qué comes pan de la basura y por qué él come pan con chicharrón? No hay que ser rey. No, no es así. Esa persona tiene dos ojos, una boca, una nariz, cabeza, piernas, brazos, al igual que tú. Ponte a pensar en eso. En base a tener que despertar tu pensamiento crítico ahora. Y ese campesino empieza a pensar, oh, ¿verdad? Yo soy idéntico al rey. ¿En qué nos diferenciamos? ¿Ves? Tú y él son iguales. ¿Tú te imaginas que a un campesino le diga que tú eres igual que el rey? ¿Qué empieza a pensar? ¿Qué empieza a pensar? Pues verdad, no somos iguales. Derecho a la igualdad. La ilustración viene y dice, campesino, tú tienes derecho, tú eres igual que el rey. Imagínate que yo venga y diga a ti, campesino, tú eres igual que el rey. Tú también, a ti también. Todo el salón piensa igual, que son iguales al rey. Llegó el momento, ya ni siquiera vas a comer un pan, sino medio pan recogido en la basura. Mientras que lo ven todos ustedes al rey comiendo su pan con chicharrón al frente. Si todos piensan ahora que son iguales, ¿qué vas a hacer ahora? Pinchar. ¿Qué vas a hacer ahora? Estás comiendo un medio pan de la basura, un poquito de rey, es un pan de chicharrón. Va a llegar el momento en el cual tú no vas a soportar, ya que comes medio pan, un cuartito de pan, ¿no? Mientras que el otro está comiendo pan con chicharrón. Llegado el momento, ¿qué vas a hacer? Matar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer todo? ¿A dónde vas a ir? Revolución. ¿A dónde vas a ir? A San Marcos. A San Marcos. ¿Vas a ir a dónde? A sociales. ¿Vas a ir a reclamar la del rey o no? Sí. Dame el pan. ¿Te lo vas a querer dar? No. ¿Qué le vas a hacer entonces? ¿Revolución? Sí. ¿Ah? César. Así se dio la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa se da porque surge este movimiento ideológico llamado la Ilustración, muchachos. La ilustración es importante. La ilustración, ¿qué cosa busca? Busca despertar tu pensamiento crítico. La ilustración busca, como principal objetivo, acabar con ¿qué? Con el antiguo régimen. La ilustración quiere eliminar este sistema. La ilustración, ¿quién impulsa? Obviamente lo van a impulsar los burgueses. ¿A quién le conviene que esto se rompa? A la burguesía. La burguesía va a impulsar la ilustración, muchachos. Surge en Francia. ¿La ilustración de qué te habla? Igualdad. Aparece John Locke, padre del liberalismo político, y él te dice, tú tienes derecho a ser feliz. ¿Y cómo uno es feliz? Uno es feliz cuando es libre, derecho a la libertad. Uno es feliz cuando nadie te somete. Acá el pueblo debe ser sometido. Claro, por eso que no es feliz, pero el pueblo tiene derecho a ser feliz. No puede ser sometido ante nadie, tiene que haber una igualdad, ¿no? Por ejemplo, tu papá es feliz con tu mamá
No, porque yo he sometido a tu madre. Pero cuando tu papá firme el divorcio, va a estar feliz, vas a ver. No tengo. No ¿Tu tengo papá se padres. compra cigarros no viene? No. Pues sí. No tengo padres. Bien. Muy bien. ¿Tú vas acá? No. ¿Eres de ese salón? ¿Y qué pasó? Ah, sí, claro. ¿Dudas? A ver, ¿se entendió bien la ilustración, muchachos? ¿Sí? Habla de igualdad, habla de libertad. Revolución. ¿Tú te imaginas si la ilustración llega al Perú, llega al virreinato y a un criollo que vive sometido, a un pueblo que vive sometido ante el poder real, le dices, oye, tú tienes derecho a ser libre? ¿Qué crees que va a hacer ese pueblo? ¿Qué crees que va a hacer el criollo, el indio, el peruano? ¿Qué es lo que va a hacer? Tomar la facultad. Va a querer buscar tu cosa, su Libertad. Bien. ¿Qué? Sí. ¿Y eso pasó? La ilustración surge en Francia, pero llega al Perú. Muy tarde. ¿A dónde llega? No hubiera llegado. Llega a San Marcos. Vale. Llega a la Facultad de Letras. En ese entonces el Real Convictorio de San Carlos. Lo trae el rector Toribio Rodríguez de Mendoza. San Marcos es la cuna de la independencia. En San Marcos se desarrollaron las ideas ilustradas, traídas de Europa. La ilustración también, muchachos, llega a dónde? A otro país, llega a toda América, en especial a cuál? A Estados Unidos, las 13 colonias. Por eso que las 13 colonias fueron las primeras en liberarse, en buscar su libertad. El primer país independiente de América fue Estados Unidos. Fue el primer país en aplicar ideas ilustradas. Bien, ¿hasta está claro? Ya. Montesquieu, división de poderes, Rousseau, Voltaire, todas estas ideas ilustradas estuvieron en un libro llamado La Enciclo de Heidelberg. Bien, pregunta: ¿cuál es el principal objetivo de la ilustración? De igualdad. Igualdad. No, principal objetivo. ¿Qué cosa quiere acabar la ilustración? El antiguo régimen. Claro, pues. ¿Peligroso para los reyes absolutistas? ¿Qué tienen que hacer los reyes absolutistas entonces? ¿Acabar con qué? Pero ¿cómo tú, que ya has leído la ilustración, que has leído a Adam Smith, que has leído a la enciclopedia, cómo te quito ese pensamiento de tu cabeza? No puedo, pues. El rey no puede hacer eso. Entonces el rey ahora me dijo, ya saben que voy a hacer algo. Como no puedo destruir la ilustración, me levanto a ellos. Y los reyes absolutistas van a aplicar ideas ilustradas en sus monarquías. Por ejemplo, usted está diciendo que la ilustración quiere acabar con ellos. Claro, pero la ilustración, algunas ideas, los reyes, algunas ideas van a aplicarlas en su reino. Sin ellos soltar el poder. Ellos dicen, voy a aplicar la ilustración en mi monarquía, pero yo no voy a dejar de ser el rey, por si acaso. A eso, ¿cómo se le llama? A la conciliación entre la ilustración y el antiguo régimen. Despotismo Ilustrado. ilustrado. Te voy a poner un ejemplo nada más de despotismo ilustrado. ¿Qué cosa tiene Turgués, por ejemplo? Que en la ilustración, por ejemplo, aparece un economista, el padre de la economía moderna, Smith. Adam Smith. ¿Ustedes han leído a Adam Smith? No. La riqueza de las naciones. Llevan economía acá en la prensa. ¿Qué les ha enseñado el profesor sobre Adam Smith, el padre de la economía moderna? ¿El Estado debe intervenir en la economía? No. En el actual régimen, ¿el Estado interviene en la economía? Sí. ¿Quién controla todo? Ellos. Ellos controlan todo. Ejemplo, profesor, el virreinato del Perú. ¿Quién lo controla todo? El rey. ¿El Perú puede hacer comercio con otro reino? No. El rey lo controla todo a través de una institución. Pregunta del examen de admisión San Marcos 2024. ¿Cómo se llamó la institución encargada de fiscalizar, supervisar
regular todo el comercio entre España y sus colonias? Caso tuya. Alternativas. Alternativas. Yo soy. ¿Cómo se llamó la institución encargada de fiscalizar, regular y supervisar el comercio entre España y el virreinato? Todo lo que salía de España o todo lo que entraba en España, todo tenía que ser registrado. ¿Cómo se llama esa institución que se encargaba de eso? O tenían que tener su material. Lo escribí la semana pasada en la pizarra. Lo dije solamente sin te volaba más. La casa De contratación. de Contratación de Sevilla. Sí, está bien. Todo pasa por ahí, el rey controla eso. Pero ahora, mira, el rey de España, ilustrado, agarró y dijo: a ver, al burgués le conviene que la economía se haga, al burgués no le conviene que yo lo controle todo. ¿No? Adam Smith dice eso. Yo voy a aplicar las ideas de Adam Smith. Porque sabe que a partir de ahora yo no voy a controlar la economía. Voy a desactivar la casa de contratación de Sevilla. Y la casa de contratación de Sevilla desaparece. El virreinato de Perú ahora puede hacer comercio con quién? Con otros países. No hay problema. La economía se abre en España, muchachos. ¿Por qué? Por el burgués. O para el burgués. ¿Te das cuenta cómo el rey de España aplicó la ilustración en su reino? ¿No? En el aspecto económico, abre la economía, que es lo que quiere el burgués. Ya no se va a meter en la economía, ¿no? Le dio el control a los burgueses. ¿De acuerdo? Pregunta, muchachos. ¿Pero el rey sigue siendo rey? Sí. Por eso que es un despotismo ilustrado. Y ahí nace la famosa frase de Toseno: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Yo voy a seguir siendo rey. ¿Se entendió? Que la simple ilustración viaja a Estados Unidos, a las 13 colonias, y va a empezar su independencia en las 13 colonias. ¿Cómo se dio la independencia en las 13 colonias, muchachos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo empezó la independencia de las 13 colonias? El antecedente: la guerra de los 7 años. ¿Quién enfrentó o quién Inglaterra. se enfrentó en la guerra de los 7 años? Inglaterra ¿Inglaterra contra quién? contra Estados Unidos. ¿Inglaterra contra quién? Francia contra Inglaterra. Inglaterra. Profe, ¿quién gana? Una de las fijas, ¿ah? Inglaterra. Una de las fijas, ¿ah? ¿Quién gana? Inglaterra. Gana Inglaterra, muchachos. Pero a pesar de que un país gana, ¿cómo queda económicamente? Mal. Destrozado, mal, crisis. Y ahí empieza la independencia de las 13 colonias. Porque Inglaterra dice: a ver, me metí una guerra, he ganado, no estoy en crisis. Ya, ¿cómo saco la crisis? Al solo sí. Pues. Le va a alzar a Londres, a la gente que vive en Manchester, a la gente que vive en Newcastle. No, ¿a quién le alzan los impuestos? A sus colonias. Causa económica de la independencia de las 13 colonias: le alzan los impuestos a la gente de Norteamérica. Les crean nuevos impuestos. El impuesto al azúcar, el impuesto del té, ¿no? El impuesto del timbre. ¿Qué es el timbre? El papel sellado, ¿no? Ahora, si quieres el papel que te lo sellen, tu acta de nacimiento, por ejemplo, que está sellado, te van a cobrar un impuesto extra, un pago extra por sellar el papel. Entonces, esa es la causa económica. Ahora, ¿quién toma las decisiones de alzar los impuestos? Los políticos, pues. El parlamento inglés. Estados Unidos dice: oye, ahí en Inglaterra se toman las decisiones, en el parlamento. Nosotros, entonces, queremos representación del parlamento inglés. Queremos mandar a nuestros congresistas hacia allá, al parlamento de Inglaterra. ¿Qué cosa dice Inglaterra? ¿Sí o no? No. No. No, digo. Entonces Estados Unidos se achora y dice: si no hay representación, no va a haber tributación. Si tú no me dejas tener representantes allá, no te voy a pagar los impuestos.
Causa política, la falta de representación en el Parlamento inglés. Causa económica, alza de impuestos, creación de nuevos impuestos. Causa ideológica, la gente que puede estar pensando ya en ideas de libertad, que ha llegado a Estados Unidos, que ha llegado, la ilustración, causa ideológica y causa social. ¿Cómo tratan los ingleses a los estadounidenses? La masacre de Boston, por ejemplo. ¿Qué fue la masacre de Boston, muchachos? Una masacre realmente. Para que sea una masacre, ¿cuántos muertos tiene que haber? Miles. ¿Y muertos? Vamos a hacer la que pasa. La masacre de Boston y toda la independencia de Estados Unidos empezó por un peluquero. Había un peluquero que le había hecho una peluca a un soldado de Inglaterra, un soldado inglés. Y el peluquero le dice a su trabajador, un jovencito, un muchachito adolescente, anda, cóbrame al soldado porque te debe plata, yo he hecho la peluca hasta que no me paga. Y este jovencito va al cuartel, encuentra al soldado y le dice, pues es que me mandaba, así que por favor le pague lo que le deben de la peluca. Y el soldado agarra y le dice, no tengo plata, pero te lo voy a pagar. Oh, pero págale, no tengo, que tengo chiquillo. No, pero págale. Y el soldado le mete un cachetado, lo empuja. Chiquillo se cae, ¿no? Se quiere levantar y el soldado molesto le empieza a golpear al pobre joven. Patada, puñete, de todo le metió. ¿Tú te imaginas la población alrededor mirando como un soldado, en inglés, un soldado le está golpeando a un jovencito estadounidense? ¿Cómo reacciona la población? ¿Tú te imaginas un soldado chileno golpeando a un jovencito en la plaza de Madrid? ¿Cómo crees que reaccionan los peruanos? ¿Cómo crees que reaccionan los estadounidenses? Salieron en defensa, pero el chiquillo, no, desgraciado, pues soldado de inglés, mira. La gente, como ya le tenía cierta bronca a los ingleses, no, que mira, desgraciado, man. Entonces el soldado inglés se va a su cuartel a protegerse y la gente siguió sumándose al reclamo, ¿no? De afuera del cuartel ya había cientos de personas, pero los soldados agarran y salen con sus armas para replegar a la población que había llegado a reclamar. Váyanse. Y cuenta la historia que el capitán dio una orden: no dispare, no dispare. Y al parecer uno escuchó un dispare y empezó a disparar. Si fue por equivocación, empezó a disparar y murieron 5 personas. Al día siguiente en los periódicos, la masacre de Boston. Realmente no fue una masacre, muchachos. No que los estadounidenses hicieron eso para ya poner a la población en contra de los ingleses. ¿Qué tal? ¿Qué tal, claro? A ver, entonces la independencia empezó ¿por qué? La guerra de los 7 años, lo gana Inglaterra, necesita plata, ya les habló, ¿sí? Puestos. Pero Estados Unidos se echó porque quiere representación y no lo tiene. Aparte que los estadounidenses ya están pensando en qué, en ilustración. ¿Qué ocurre? La masacre de y la cereza del pastel, ¿cuál fue el detonante? El motín de ¿qué pasó con el té? Un asalto. ¿Ah? Los asaltaron. ¿Qué pasó con el té? Lo botaron. El negocio se le había dado a una empresa inglesa, la Compañía de las Indias Orientales. Ellos iban a tener el monopolio, el mercado exclusivo de la compra y venta del té en Estados Unidos, cosa que perjudicaba a los burgueses o a los empresarios del té en Estados Unidos, los americanos. Entonces ellos, para reclamar, cuando llega el primer cargamento del té de la Compañía de las Indias Orientales, los empresarios del té acá en América se disfrazaron de indios mohicanos, se metieron al barco, se subieron, agarraron todas las cajas de té y lo tiraron al mar. Muchachos, el rey va a reaccionar. ¿Qué cosa hace el rey de Inglaterra? Decide cerrar el puerto de Boston para siempre. Imagínate que el rey de España agarra y voy a cerrar el puerto de Callao. ¿A quién afecta?
A todo. Afectar a todos. El rey agarró que puede cerrar el puerto de Boston. Los empresarios asustados, están locos, decidieron reunirse en el primer congreso de Filadelfia y romper relaciones comerciales con Inglaterra. Pero el rey de Inglaterra agarra y manda a su ejército, empieza a eliminar a los estadounidenses y los gringos estadounidenses agarraron y convocaron al segundo congreso de Filadelfia, donde le declararon la guerra a Inglaterra y eligieron como general del ejército ¿a quién? George Washington. Al mejor presidente que ha tenido ese país, George Washington. Y Washington, junto con los franceses, porque Francia se va a meter esa guerra para ayudar a los estadounidenses, Washington, con ayuda de Francia, derrota a los ingleses en la batalla de Yorktown. Gana la batalla de Yorktown y los ingleses son derrotados. Al par de años, Inglaterra le reconoce la independencia de Estados Unidos mediante la firma del Tratado de Versalles, consecuencia de la independencia de Estados Unidos. Va a ser el primer país independiente. Va a ser el primer país en aplicar las ideas ilustradas. Montesquieu, ¿de qué te decía? Un país debe tener poder ejecutivo, Legislativo y judicial. ¿Qué hizo Estados Unidos? Aplicó eso, ¿no? Aplicó. Y crea una constitución ilustrada de Estados Unidos. Esa constitución, ¿cuántas veces lo ha cambiado Estados Unidos? Nunca. ¿No? Estados Unidos hasta el día de hoy tiene una sola constitución. ¿El Perú? Varias. Desastre. Una madre ese Perú. Desastre. Lo quiere volver a cambiar, ¿no? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Qué opinan? ¿Todo está claro? A ver. ¿Sí? Muy bien, chicos, muy bien. Otra consecuencia de la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos se vio como ejemplo. La influencia de lo que provocó Estados Unidos al conseguir su independencia, todos los otros países lo miraron. ¿Quién miró ese ejemplo? Estados Unidos. El Perú, por ejemplo, no estuvo influenciado por él. Pero el primer país en mirar el ejemplo de Estados Unidos fueron los propios franceses. Ellos crearon la ilustración. Ellos siguen gobernados bajo una monarquía absolutista, bajo el antiguo régimen. Los franceses, entonces, influenciados por la independencia, por lo que consiguieron en Norteamérica, van a, ¿qué cosa? A querer aplicar también eso en su país. Y por eso nace la Revolución Francesa. ¡Vamos a Francia! ¿Por qué inicia la Revolución Francesa? Por la guerra. ¿Cuál guerra? Oye. Por las 13 colonias. Acá, Francia se mete a guerras innecesarias que pierde todavía. ¿Quién ganó la guerra los 7 años? Inglaterra. Acabó mal, la gente de Francia que fue el perdedor. Y también Francia se mete a otra guerra, la independencia de las 13 colonias. Claro, y Francia no tiene plata, ¿no? Y como bueno se mete a defender todavía. Ahora, Francia está sumida en una crisis económica. Aparte, Francia no tiene nada que tragar. Para colmo de los males, en esa época ocurrió una de las peores sequías en Francia, problemas ambientales. Francia no va a tener nada que comer. Una sequía hubo en Francia que no hubo cultivos prácticamente en esos años en Francia. No hay alimento. Hay hambruna, la gente no tiene nada que comer. Aparte, ¿quiénes son los que pagan los impuestos? Ellos. O sea, ellos no pagan. Ellos no pagan nada, ellos pagan. No hay plata. Están en crisis económica. No tienen nada que comer. ¿Qué más, profesor? Hay desigualdad social. ¿Te das cuenta o no? Y para todos los males, Luis XVI y María Antonieta, ¿qué clase de reyes son? No. ¿Cómo le hicieron a María Antonieta? Madame déficit. Mientras que ustedes
El pueblo, amigo Conero, tú de Santa Anita, el Agustino, Los Olivos, Puente Piedra, Zapayán, Ventanilla, Callao. Tu hijito que vives en el Agustino, en Los Olivos, en San Martín de Porres, mientras que tú estás comiendo tu pan de la basura. El rey que vive en Surco, La Molá, en San Isidro, mi vecino, tiene su pan con chicharrón. Ya eso fue ya el pueblo de los mares. Aparece un ministro, mira cómo empieza la revolución. Aparece un ministro. Ministro, Necker. Necker agarra y le dice: Luis XVI, mi rey, Francia no soporta más esta crisis. ¿Qué propone Necker? Propongo algo. Rey, el único que paga impuestos, ¿quién es? Propongo que él pague impuestos. Luis XVI dice: pero ¿estás seguro? La única forma de que salgamos de esta crisis es que ellos paguen impuestos. Ya, voy a convocarlos entonces. Voy a convocar a los 3 estamentos en una reunión para hacer una reforma tributaria. ¿Cómo se llama esa reunión? Los estados generales. Sí, lo que siempre construía, estados generales. ¿Cuántos fueron los estados generales? 300 de la nobleza, dicen. 300 del clero y 600 del pueblo. Obviamente esos 600 eran burgueses o campesinos. Ya, lo que se iba a tratar en los estados generales era la reforma tributaria. Pero antes de empezar eso, el pueblo agarró y le dijo: rey, un momentito, antes de hacer toda esta cuestión del discurso, queremos preguntarle algo. ¿Cómo se va a dar la votación? Porque la votación se da por estamento en esa época. ¿Qué quiere decir eso? De todos ellos, solamente sale un voto. De todos ellos, un voto. Y de todos ellos, un voto. O sea, se vota por estamento, no por persona. Ahora, si tú le preguntas a ustedes: ¿están de acuerdo que la nobleza y el clero paguen impuestos? ¿Qué te van a decir ellos? No. Ellos. No. Ellos. ¿Quién va a perder siempre? El pueblo. Como siempre. Los burgueses. Por eso que el pueblo agarró y dijo: rey, no queremos que la votación sea por estamento, sino que sea por persona. Individual. Voto por persona. O sea, ¿acá cuántos votos había allá? 300. ¿Acá? 300. ¿Y acá? 600. Ponte que uno de ellos se pasa para acá y gana el pueblo. Muchachos, ¿atracar? No. ¿Cambiar el sistema de voto? No. Ese es el problema del voto. El rey decidió cerrar los estados generales porque no se decidía el tema del voto. Pero los 600 representantes del pueblo le llevó al parlamento que el rey cierre los estados generales y dijeron: miren, los verdaderos representantes del pueblo, ¿quiénes son? Somos nosotros. Nos vamos a seguir reuniendo. El rey le cerró la puerta del palacio. Pórtate, nos reunimos a la espalda, ¿no? Ahí hay un salón donde se juega la pelota. Y ahí se reunieron los 600 representantes del pueblo. Ya no se hacen llamar estados generales. Ahora, ¿cuáles son? La asamblea, porque ellos representan a la nación, dijeron los 600. Y ahí hicieron un juramento. El juramento del salón del pueblo de pelota. ¿Qué juraron a los enfermos? No se para. No parar hasta que Francia tenga una constitución. Cuando el rey se enteró de eso, los mandó a sacar del juego del salón del pueblo de pelota. Empezaron a golpear a los representantes del pueblo, a la Asamblea Nacional, y el pueblo reaccionó, se levantó en armas, se desconoció. Están golpeando a nuestros representantes. El noble agarró: oye, sigue trabajando y luchando, campesino desgraciado, corte cabeza. El sacerdote tranquilo, chico del Dios, desgraciado, corte cabeza. Esa vez hubo tantos cortes de cabeza que por eso apareció pues el científico Guillotín, ¿no? Para enfrentar la guillotina. La guillotina nace en la Revolución Francesa, ¿no? Porque como se cortaba tantas cabezas, entonces, muchachos, corte cabeza por todos. El rey se entera de lo que está pasando en Francia. En todos los pueblos de la gente que se levanta contra los nombres y contra el clero. El rey, para parar la situación,
habló con la Asamblea Nacional y le dijo, muchachos, yo sé que la fregué, voy a nuevamente a convocar a los estados generales. Podemos nosotros reunirnos con el clero, la nobleza, conmigo también. ¿Qué le dijo la Asamblea Nacional? El pueblo, ¿qué le dijo? Ya no era. Ya no. Nos vamos a reunir, sí. Podemos aceptar. Nos reunimos el clero, nobleza y el antiguo rey. Pero ya no en estados generales. Nosotros hemos hecho una promesa. ¿Y cuál fue la promesa? ¿Cuál fue la promesa que hicieron pensando en Juan Carlos? Separarse de que se haya una constitución. Nos reunimos, pero para hacer una constitución y cronológica. Si no, mira, el pueblo se levanta. El rey agarró, ya hacemos una constitución, nos reunimos. Y se tomó la asamblea constituyente, muchachos, la asamblea constituyente, en la cual se redacta o no se redacta la constitución. Sí se va a redactar, pero antes de eso, el rey comete un error. El rey la friega en la asamblea constituyente. Comenzando con la asamblea constituyente. ¿Qué hizo? ¿A quién despidió? A Necker. Necker, el ministro del pueblo, el ministro que la gente amaba, quería, lo despide el rey. Uy, cuando lo despiden a Necker, imagínate lo que es el pueblo. ¿Te imaginas si la presa Marco me despide a mí, por ejemplo? Tú sabes que la gente del pueblo, ustedes, mis coleros, van a salir a tomar la presa Marco, ¿sí, muchachos? Uy. O cualquier cosa va a tomar la pérdida. Claro, obviamente, vas a ir a tomar la tirada central en mancha, señor chico. Cuento con su apoyo, ¿verdad, amigo Conero? Eso le pasó a Necker. A Necker cuando le despiden, la gente no salió con todo. Ahí se salieron a matar. Ahí ya se desconoció total. El rey nos está mintiendo, el rey nos está floreando. Él realmente no quiere los cambios. Bien, lo han despedido a Necker. Y ese año del pueblo se desconoce y se da la famosa toma de la Bastilla, la toma de la Bastilla, en la cual toman la Bastilla, que era el símbolo del poder francés. Era una cárcel, pero también era una arma y la sana. Bien. En esa asamblea constituyente, ¿qué se hace, muchachos? La constitución. Por fin se aprobó la constitución de 1791. ¿Ya? ¿Qué más? Pues se da la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Chicas, hombre, no mujer, tú no tienes derechos. Tú no tienes derechos. Es del hombre y del ciudadano. ¿Ya? Las chicas, más adelante te van a dar sus derechos. Ahora no, tranquilo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? El rey está preocupado. ¿Qué hace? Intenta fugar. La fuga de Varela. Austria. Se quiere ir a con su familia política, ¿no? De la familia de su esposa, de María Antonieta. María Antonieta era un Habsburgo de Austria. Y el rey quiere irse a Austria. Intenta fugarse. Lo descubre. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa de la captura del rey? María Antonieta. Sí. Ella enferma, se demora en la fuga. No, que tengo que ir mi vestido. Dice, oye, no. ¿Cómo son las mujeres? ¿Cómo son las mujeres? ¿Se demora o no se demora? Una vida. Nada. ¿Has visto a tu papá, a tu mamá, cuando tu papá quiere ser apurado? Ya te cambió. Sí. Oye, me maquillar. Pero ya, más o menos, la cartera. Más o menos, mis tacos. Pero la cartera no, me faltan los lados. Y ni acaba así un muchacho. ¿Cómo te ve el carro? Oye, las mujeres son expertas. Yo no sé cómo hacen, ¿no? El carro está en movimiento, pasando los pegüinos. Están haciendo. Ese es un arte, creo, ¿no? Una habilidad que tienen mujeres, ¿no, chicas? ¿Cómo se pueden maquillar ustedes están en movimiento? Sí, me he preguntado eso. Una buena pregunta. Es experiencia, destreza. ¿Qué he visto? No, hasta en el bus. Yo no ando en bus ya hace tiempo, pero cuando andaba en bus, yo no. Oye, la chica tenía su disposición, estaba haciendo el carro, no sé. ¡Parado! Oye, otra, para el de la frega, porque se demora bastante. Ya vámonos.
Pero ¿quién va a cuidar a los bebés? Hay que llevar a la nana. Nana prepara, nana prepara. La friega marioneta y el rey lo descubre justo en la frontera, ¿no? Lo chapan al rey. Que regresan a Francia. Bien. Se aprobó la Constitución en 1790, una Constitución ilus que habla de división de ejecutivo, judicial, legislativo. ¿Y qué cosa es el poder legislativo? La de que hace las leyes. Un co. Ah, no. Hay que elegir al Congreso. Se dan las elecciones, empieza la Asamblea Legislativa, donde van a aparecer los congresistas, los grupos políticos de ese entonces, radicales, conservadores y moderados, jacobinos a la izquierda. Yo parece que esto es de la izquierda a la derecha. Y el rey comete el error, le manda cartas al rey de Austria, ¿para qué? Para atacar en Francia. ¿Cómo se llama eso, muchachos? Traición a la patria, maldito rey, la gente lo descubre y son los pobres, porque en una guerra van a morir los pobres pasados con el rey, los Sans-Culottes van y toman del palacio de las Tuileries. Y ahí es donde le sacan la mugre al rey y a su esposa, y a su hijo también, chiquito. Y ahí es donde ya deciden quitarle el poder al rey. Se acaba la monarquía francesa. E inicia la república, donde iniciando la república, lo primero que hacen es ajusticiar a Luis XVI. ¿Qué dice? Empezó la República Francesa, el gobierno del terror con Robespierre, ¿no? Se pone más radical Francia, entra a las guerras Francia, se forman las coaliciones para derrotar a la Revolución Francesa. Austria, Nassau ha mandado a su María Antonieta, a su familiar, empiezan las guerras, a Francia le está yendo mal, ¿no? Y ahí, en ese momento de la República, aparece un joven que trae estabilidad. Un joven italiano, era francés, era apóstol. Napoleón. Que hablaba bien de francés. No se me ponga el recuerdo. Napoleón Bonaparte aparece, que trae, mete un buen pedestado para la República Francesa e inicia ¿el qué? El imperio. No. El directorio. Directorio. Director. El consulado. Consulado. El consulado. Napoleón le mete el golpe de estado al directorio, le dice el consulado. 18 de Mario. Y durante la época del consulado, Napoleón pues, es el amo y señor de Francia, trae estabilidad, trae paz, derrota a los países extranjeros, ¿no? Hace alianza con la nobleza, hace alianza con el clero, hace alianza con los burgueses, creó el Banco de Francia y le entregó el poder a los burgueses, por ejemplo, y trae estabilidad para Francia. Los pobres lo aman a Napoleón porque ya no hay guerra. Y Napoleón manda a referéndum y le pregunta a los franceses, ¿quieren que sea su emperador? ¿Qué dijo la gente? Sí. Adelante, Napoleón, contigo estamos bien. Y Napoleón se convierte en emperador. Nace el imperio Napoleónico. francés, el imperio de Napoleón. Lamentablemente las coaliciones seguían y a Napoleón lo van a derrotar en la batalla de Waterloo. Los ingleses lo derrotan En- y las monarquías se empiezan a restaurar. Hay que restaurar el orden, el desastre que hizo Napoleón. Crea un ejército, ¿no? Llamada la Santa. La Santa Alianza. Si en España la gente quiere hacer una revolución tipo como Francia, las otras monarquías tienen el derecho de meterse a España y derrotar esa revolución. Eso es la Santa Alianza, muchachos. Bien. ¿Qué más, profesor? En esta época también ya del siglo XVIII se da la primera revolución industrial. ¿Cuáles son las principales fuentes de energía de la revolución industrial? El carbón. El vapor y Carbón. el carbón. Con ¿En qué siglo se dio? 18. ¿En qué país? Inglaterra. 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 Muy bien, se dio en Inglaterra. ¿Cuál es el elemento que inició la revolución industrial? La máquina de vapor. ¿Qué más? ¿Qué máquina de vapor? Pero la más importante, ¿cuál fue? La que pudo unir a las dos ciudades industriales. ¿El tren? El ferrocarril. El ferrocarril es el que inicia la revolución industrial uniendo a las dos ciudades
más industrializada de Inglaterra. ¿Cuál será? Liverpool y Manchester. Claves. 1. C. 2. Army. 3. BTS. 4. Ahórcame. Y la última, especial. Cuídate mucho.